Hola a todos, queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de esta serie. Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y su Hijo. Nuestro propósito hoy es responder a ciertas declaraciones que Winston ha hecho, muy interesantes. Les prometo que al final el video se va a poner bien interesante porque hoy vamos a mostrar cómo Winston Medina ni conoce griego ni conoce sintaxis. Al menos si aplicamos su norma aplicada para mí, si se la aplicamos a él, evidentemente este es el resultado. Como dice la Biblia, con la misma vara con que midas, serás medido. Así que quede hasta el final, vamos a estar mostrando esos elementos. Van a estar un poquitico chistosos esos elementos. Bueno, vamos a dar comienzo a el video de hoy considerando qué es lo que vamos a estar tratando. Recientemente en uno de sus videos Winston estaba muy exacerbado explicando que yo estaba equivocado en una serie de cosas y hace una declaración que a mí me dejó en shock. Habla de los 7 ejemplos que menciona la Organización de los Testigos de Jehová en el comité, o sea, el Comité de Traducción del Mundo en el apéndice sobre Juan 1.1, la Traducción del Mundo de 1950, y dice y hace la sorprendente declaración, estos supuestos ejemplos de la regla de Cowell. Y él dice, yo voy a hacer un examen después de esto. Y yo me quedé en shock porque yo dije, ¿cómo que supuestos? O sea, esta es una forma que Winston utiliza para dormir a su audiencia. Utiliza frases vagas, generales, pero no las esclarece y de ese modo la gente se queda con el punto de vista, oh mira, el problema está en que si son supuestos, entonces evidentemente no son realmente ejemplos de la regla de Cowell y así él no tiene que lidiar con ese problema. Pero no, señor Winston, no le vamos a permitir hacer eso. Usted va a seguir este debate, usted lo va a seguir y va a tener que responder. Mi pregunta simple a usted es, ¿utilizó la traducción del Nuevo Mundo en 1950 en su apéndice, escrito por el Comité de Traducción, ejemplos específicos de la construcción de Cowell, sí o no? Yo quiero que usted me responda eso en su próximo video. Yo quiero que usted nos diga, sí, mira, la verdad es que sí lo utilizó, y si lo utilizó, entonces mira, Winston, el debate ha terminado por lo menos en lo que tiene que ver con el hecho de la supuesta inconsistencia de la traducción del Nuevo Mundo, porque si usted reconoce que estos ejemplos son ejemplos de Cowell, es decir, de la construcción de Cowell, entonces usted está reconociendo simplemente que usted se equivocó en su afirmación al decir que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo era inconsistente. Simple. Y por eso hoy vamos a dedicar tiempo para hacer que usted se pelee con la Academia Trinitaria. Usted pone en duda el hecho de que son construcciones de Cowell. ¿Qué tal si analizamos esos 7 casos específicamente en 3 fuentes de la Academia Trinitaria? El estudio de Hannaford, la gramática de Wallace y el estudio de Donald Hartley. ¿Estarán ellos de acuerdo en que estos ejemplos usados por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo pueden ser catalogados dentro de la construcción de Cowell? Bueno, vamos a estar analizando esto cuidadosamente, pero yo pienso que es muy importante que comencemos definiendo qué es una construcción de Cowell y la diferencia que hay entre la construcción de Cowell y la regla de Cowell, porque Winston Medina hasta hace poco estaba totalmente confundido, mareado completamente, ¿no? Con lo que esto implica. Él decía, usted no acepta la regla de Cowell, pero después usa la regla de Cowell. No, yo acepto la construcción de Cowell. Igual a la llama así, él dice, para abreviar. O sea, no es que tampoco tengamos que llamarla así, ¿no? Simplemente podríamos llamarla una construcción de un sustantivo analtro precopulativo en nominativo. Punto. No tenemos necesidad de decir la regla, o sea, lo que es la construcción de Cowell, lo hacemos para, dice Wallace, para poder abreviar, ¿no?, lo que se quiere expresar. Vamos a dar comienzo entonces a considerar una serie de elementos que evidentemente Winston ha pasado por alto. Yo quiero mostrarles a ustedes un punto que Winston vuelve a caer en el mismo error. Winston tuvo una reunión con el doctor Enuero en su canal, un programa en el que él expresa que la regla de Cowell debe ser aplicada a Juan 1.1. Y todo el tiempo se la pasa hablando de la regla de Cowell, la regla de Cowell, la regla de Cowell por su valor exegético, por su valor gramatical.
Y hoy vamos a mostrarles nuevamente, porque ya esto lo habíamos hecho, yo no sé cómo sigue incurriendo en el mismo error de otra vez, ¿no? Es que simplemente no aprende. Vamos a ver cómo en realidad esto que él dice es falso. Pero para dar comienzo a nuestra presentación, vamos a hacerlo por medio de considerar la definición de la construcción. Y vamos a comenzar con Hanner. Hanner, quien hizo su análisis sobre los predicados analtros que se encuentran antes del verbo copulativo, con un énfasis especial, como él dice en José o Seos en Jólogos, Juan 1.1. Él dice: el estudio sugerirá que el predicado análtaro que precede al verbo puede funcionar primariamente para expresar la naturaleza o carácter del sujeto en su significado cualitativo, y que su significado cualitativo puede ser más importante que la cuestión de si el predicado, el nominal, él mismo, debería ser considerado definido o indefinido. Ojo con esto. Él está aquí definiendo cuál es el scope de su análisis, es decir, hasta dónde llega su análisis, cuál es el enfoque de su análisis. Y él nos dice: ok, vamos a estar tratando con predicados analtros, es decir, sustantivos que preceden al verbo y que pueden funcionar primariamente, dice él, para expresar la naturaleza y el carácter del sujeto. Y aquí primariamente, fíjense, primariamente es la palabra clave, porque este artículo es utilizado deshonestamente por los trinitarios para decir: el único significado implícito que hay detrás de este tipo de construcción es puramente cualitativo. Y eso no es lo que Hanner está diciendo. Hanner dice: no, el principal énfasis, el significado principal, el más importante, es el hecho de que es cualitativo. Pero eso no significa que no pueda ser definido o indefinido al mismo tiempo que cualitativo, y la prueba de eso está en que Wallace dice claramente en su gramática que existen categorías como definido cualitativo o indefinido cualitativo. De manera que aquí vemos claramente que Hanner no nos está diciendo en ningún momento: bueno, la posición del sujeto importa para este análisis. No. Y en eso Whiston se equivoca cuando Wallace habla de la posición del sujeto en los doble acusativo infinitivo. Él se está refiriendo al orden reverso que puede tener esta construcción, y lo vamos a probar en el próximo video hasta la saciedad, para darle énfasis al atributo, más bien, es decir, al predicado, al complemento, más bien que al sujeto, es decir, al objeto. Y eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. Él me ha pedido que yo le demuestre que este tipo de construcción existe, y yo se lo voy a demostrar hasta la saciedad de que sí existe. Ahora, tenemos la definición de la construcción dada por Wallace en la página 256. ¿Qué nos dice él? El primero nos define los términos. Primero que todo, ¿qué significa que es analtro? Bueno, que no tiene el artículo. Y más tarde vamos a estar viendo algo interesante que Whiston Medina nos dice. Porque lo interesante de esto es que Whiston Medina afirma, y lo vamos a poder ver, que un artículo puede ser analtro. O sea, el artículo puede ser analtro. Eso lo vamos a estar viendo, para que ustedes vean el nivel de conocimiento de sintaxis de este señor, si vamos a seguir la regla que él tiene de calificar a los demás. Es decir, que cuando los demás en un momento determinado se equivocan, cuando están hablando en público, cuando están grabando un programa, pues eso significa que no tienen conocimiento de sintaxis, y eso lo vamos a estar viendo, y quédese hasta el final porque va a estar bien chistosa esa parte. ¿Qué es preverbal? Es decir, que se encuentra delante del verbo ecuativo, es decir, del verbo copulativo. Es preverbal. Nos dice Wallace, bueno, no puede estar antes del sujeto, no puede estar antes de otros modificadores, no. Wallace nos está diciendo que preverbal es simplemente que se encuentra delante. Vamos a estar viendo en el programa que viene que no necesariamente tiene que estar inmediatamente antes del verbo. Y aquí un punto esencial que a Whiston se le pasa por alto por completo, que es un predicado nominal. Mira, Whiston, aquí, y esta parte quiero enfatizártela, cuando Wallace está hablando de predicado nominal, él no está incluyendo todos los demás modificadores que el predicado nominal tiene. Por tanto, nos está diciendo que si ese predicado nominal tiene acompañante a sustantivos en genitivo, para expresar una relación genitiva con el sustantivo principal, a pronombres en genitivo, entonces ellos son parte del predicado nominal. Eso que tú dijiste es falso. Wallace dice aquí que un predicado nominativo es el nombre, el sustantivo en el caso nominativo.
No nos está diciendo que el resto del predicado. Tú estás equivocado en eso. Eso, si te lo creen tus seguidores, bueno, es su problema. Pero aquí Wallace nos está diciendo, ¿qué cosa es el predicado nominal, Wallace? Vamos a ver, Wallace, ¿le puedes decir a Winston Medina qué es el predicado nominal? Y Wallace te dice, mira, Winston, el predicado nominal es el nombre, singular, el nombre, no los nombres. En el caso nominativo, el cual es el mismo que el sujeto. Más o menos, dice él, y ya vimos por qué. O sea, aquí estamos viendo, Winston, muy claramente, que la definición de predicado nominal que da aquí Wallace no toma todo el predicado completo que puede haber en una construcción, como los ejemplos que yo te puse en nuestro debate. En eso estás totalmente equivocado, y es la razón de por qué Wallace, y te lo señalé durante nuestro debate, al señalar cuál es el predicado nominal, dice, ok, mira, negrita, aquí está. Este es el predicado nominal, el nombre singular. No importa si existen otros sustantivos o pronombres o adjetivos que se encuentren en otro caso. Lo que es el predicado nominal, Winston Medina, es ese sustantivo nominativo. Si existen otros también que puedan ser parte del predicado nominal, está bien, pero tiene que estar en caso nominativo. Por tanto, el ejemplo que te puse sí corresponde, aunque yo de todas maneras para el próximo video te voy a estar mostrando claramente tu equivocación, y vamos a estar viendo que nunca has leído a Cowell. Tú jamás has leído a Cowell con detenimiento, Winston. Porque de hecho te voy a anticipar, Cowell citó específicamente un ejemplo de doble acusativo con verbo in para tratar su gramática, para tratar sus ejemplos. Eso tú no lo sabes porque no lo has leído, ¿no? Pero no te preocupes, en el próximo video te lo vamos a mostrar. Hoy vamos a estar considerando qué es la definición de esta construcción. Vamos a estar viendo si realmente estas construcciones que citó el Comité de Traducción del Nuevo Mundo están avaladas por eruditos académicos como construcciones Cowell. Y por tanto tienes un enorme problema, porque si tú me dices a mí que solamente la falta del artículo, bueno, pues vamos a ver entonces cómo tú me explicas que ellos hayan utilizado específicamente para dar a conocer cuál es su posición, construcciones Cowell. Bien, ¿qué nos dice ahora el propio Donald Hartley sobre este tipo de construcción? Y ojo con esto, porque aquí hay algo que Winston en su momento cometió una barrabasada, hay que decirlo así, es el término apropiado, o sea, confundió totalmente dos categorías diferentes. Él me hablaba a mí de confusión de categoría. Aquí tú tienes dos categorías totalmente diferentes, es decir, una regla, la otra una construcción. Cuando usted dijo de que yo aceptaba la regla de Cowell, pero después no la aceptaba, pero después sí la aceptaba, mira, aquí Hartley te va a explicar, Winston, lo errado que tú estás en eso. La regla de Cowell, fíjate, es distinguida cuidadosamente de la construcción de Cowell. Te lo vuelvo a leer para énfasis, Winston. La regla de Cowell es distinguida cuidadosamente de la construcción de Cowell. O sea, Hartley nos está diciendo, estas son dos cosas totalmente diferentes. No es como tú dices. No, son diferentes. La regla de Cowell es como sigue. Predicados nominativos definidos, los cuales preceden al verbo copulativo, son usualmente anátonos. Él dice, oye, mira, un predicado definido. Cowell nunca lidió con ejemplos de indefinición o cualitativo. En eso te equivocas también en tu video sobre Juan 1.1 y lo vamos a estar probando hasta la saciedad cuando lo examinemos. Él dice, él parte desde una base de datos, igual lo muestra claramente en su gramática, diferente a la que partieron Dixon, Wallace, Hartley. Él parte desde el predicado ya definido por el contexto, y entonces dice, mira, cuando tenemos un predicado definido por el contexto, entonces, que es nominativo y que precede al verbo copulativo, normalmente no lleva el artículo. Aunque él pone varios ejemplos en donde sí lo lleva y los considera como una excepción a su regla, y dentro de ellos hay ejemplos de predicados doble acusativo ante el verbo in. Te lo voy a mostrar, no te preocupes. Ahora dice, mientras que la construcción de Cowell es simplemente, noten esto, un predicado nominal anátono, a partir de aquí referido como PN, es decir, predicado nominal, el cual precede al verbo copulativo. O sea, él dice, mira, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la regla de Cowell, que yo te dije, yo no acepto la regla de Cowell. Pero mira, Winston, déjame decirte algo. No es que yo no la acepte, para que tú me entiendas.
No es que yo no la acepte. Yo te voy a mostrar aquí, nada más y nada menos que a Wallace, diciéndonos cuál es el valor exegético de la regla. Noten ustedes acá. Dixon mismo niega su significado, está hablando de la regla, el significado de la construcción de Cowell para la exégesis. Noten ustedes acá la nota número 19 y dice: Dixon mismo niega el significado para la exégesis de esta regla, diciendo, obviamente, esta regla tiene muy poco valor exegético. O sea, diferente a lo que tú afirmaste en tu programa en Juan 1.1 de que esta regla tiene valor exegético y te puede permitir a ti determinar, o sea, hacer una identificación y después un análisis. Aquí Dixon está diciendo, no, pero espérate, no es la opinión de Dixon. Wallace dice, eso es cierto para la regla, pero no para la construcción. O sea, Winston, mira, yo sé que esto no lo has logrado entender porque el que tiene el síndrome del etíope eres tú. Tú lees y no entiendes. Tú hiciste todo un programa, casi 2 horas y media, con el doctor Enoel diciendo, ¿saben qué? La regla de Cowell dice, y llegamos a la conclusión en base de la regla de Cowell, cuando lo que tú estás explicando no es la regla de Cowell. Lo que tú estás explicando es la regla que quien da a conocer esa regla es Wallace. Tú estás equivocado por completo en eso. ¿Qué nos dicen Dixon y Wallace? A ver, preguntémoslo a ambos, Dixon y Wallace. ¿Es cierto que la regla de Cowell nos sirve para la exégesis? Y Dixon y Wallace responden, no, eso no tiene prácticamente ningún valor, muy poco valor exegético. Y Wallace dice, oye, Dixon dice la verdad. Entonces, ese punto yo te lo quiero volver a dejar claro para que la gente pueda ver, tus seguidores puedan ver, y las personas que nos siguen aquí en el canal puedan ver claramente que tienes un problema de comprensión grave. Por eso es que yo digo, oye, mira, yo la regla no la acepto, pero entonces hablo de la construcción. Nuevamente nos dice sobre el valor exegético de la regla de Cowell-Wallace. En suma, la regla de Cowell prueba nada acerca de definición. Su valor no es para la gramática por sí, sino para lo que es la crítica textual. Si esta prueba algo, es acerca de la articularidad y el orden de las palabras. A ver, Wallace, dile a Winston, por favor, ¿tiene valor gramatical la regla de Cowell? Wallace te dice, Winston, no tiene valor para la gramática por sí. Sirve para la crítica textual porque ayuda a tomar decisiones entre variantes que pueden tener el artículo o no en esa construcción y por tanto ayuda a percibir si debería ese artículo estar allí y tomarse una decisión textual para la crítica textual, no para la gramática. Entonces yo creo que esto deja bien claro, me parece a mí, que Winston Medina está totalmente desenfocado en su entendimiento de lo que es la diferencia entre la regla de Cowell y la construcción de Cowell. Porque los otros días en su video vuelve otra vez a dar énfasis a que la regla de Cowell y que la... Oiga, amigo, usted está equivocado. Y usted está equivocado sobre todo lo que ha dicho sobre lo que es el sujeto y el sujeto con relación a la construcción. Tenemos 3 gramáticos trinitarios. No estamos hablando de testigos de Jehová. Trinitarios. ¿Qué dicen? Ok, el enfoque de nosotros está en ¿qué? Sujeto. No, dicen en el predicado. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Sabes? Sí, es gramática básica, ¿no? ¿Sabes la diferencia entre sujeto y predicado? Estamos hablando de que ellos dicen cuál es el marco que nosotros utilizamos para el análisis de este tipo de cláusula, de este tipo de construcción que ellos llaman construcción de Cowell. Ellos dicen, bueno, mira, el marco que nosotros utilizamos es simplemente el marco de un predicado nominal que Wallace ha definido magistralmente allí. Ese predicado nominal está delante del verbo copulativo. Pueden haber modificadores. Y vamos a ver en el próximo video que pueden haber sujetos. Te tengo sorpresas al respecto. Y esa es la construcción con la que estamos tratando. Bueno, sí, debe haber un sujeto. Bueno, dice Hartley, puede estar elíptico, puede estar en el contexto.
Entonces no tiene necesariamente que estar allí. Hay un sujeto. Porque para que haya un atributo, eso es gramática básica, usted tiene que tener un sujeto de ese atributo. Usted no tiene un atributo en el aire. Para usted decir amor es, usted tiene que tener un sujeto. Puede estar elíptico, puede estar en el contexto, pero está ahí. Es decir, hay un sujeto. Eso que tú dices es una barrabasada tremenda. Cuando tú explicas de que no, de que en algunos casos no puede calificar porque el sujeto está elíptico. Oiga, amigo mío, seriedad. No estás tratando con alguien que no entiende lo que estás diciendo. Eso, créeme, eso es un error grave tuyo. Bueno, continuemos hacia adelante y yo quiero mostrarles a ustedes ahora los 7 ejemplos. El de Anábasis de Jenofonte 1.4.6 no lo voy a incluir por una sencilla razón. No son tocados por estos gramáticos trinitarios. Lo tocó Mantei. El comité de traducción dijo, ok, aquí tenemos un ejemplo que rompe con esa creencia. Tú dices, no, ellos no mencionaron a Coward. Bueno. A ver, Winston, vamos a ver, Winston. A ver, Winston, mira. Tiene 4 patas. ¿Ok? Ladra y mueve la cola. No me vayas a decir que es el león, por favor. Es un perro. Y si el comité está diciendo ese punto de vista atrevido de que debemos interpretar un artículo delante de Seos en Juan 1.1. A ver, dime, ¿tienes otro artículo académico donde se mencione eso que ellos están diciendo ahí en lo que es el apéndice? ¿Me puedes mostrar un solo artículo donde se haga la afirmación de que ese artículo definido, me refiero a un artículo académico, donde el artículo definido, valga la redundancia, se diga que efectivamente al estar delante de este tipo de construcciones, o sea, al tener este tipo de construcciones, se encuentra delante aunque no se vea? ¿Quién hizo esa referencia? Tenía el comité que ser, o sea, mira, eso es lo que se conoce precisamente como la falacia del silencio. Ad silentio. O sea, como ellos no mencionaron el nombre de Cowell, no puede ser la regla de Cowell. Ellos no están discutiendo la regla de Cowell porque a ti te conviene sacar a Cowell de la ecuación para salvar la Academia Trinitaria. Pero a ver, dime, mi próximo desafío a ti, demuéstranos que aparte de Cowell, y no basado en Cowell, existían gramáticas que por sí solas, sin tener que basarse en Cowell, dijeran que el artículo estaba presente allí, aunque no se viera, por el tipo de construcción. Entonces eso se está hablando de la gramática de Cowell, del artículo de Cowell. No nos vengas a meter un cuento, porque no somos bobos. Nadie de lo que ve estos videos es bobo. No sé cómo tu audiencia, que respeto profundamente, puede aceptarte estas cosas que tú dices. Porque yo te estoy mostrando 7 ejemplos que siguen la construcción de Cowell. Qué raro que cuando ellos están tratando esto, y te voy a meter una cosa, el comité no solamente estaba tratando a Cowell, estaba tratando a Green, que también fue malinterpretado en su momento. Y por eso en ciertas ocasiones, en sus notas, ellos ponen ejemplos de predicados en donde no está precopulativo. ¿Para qué? Para mostrar que sin importar en qué tipo de construcción se encuentra, hay ejemplos de indefinición. No es cierto que el predicado necesariamente tenga que tener un artículo supuesto allí. Entonces vamos a ver si es verdad que estos ejemplos que ellos ponen son de construcción Cowell. Y te tengo una sorpresa muy significativa. En uno de ellos muestran otra vez su capacidad inductiva. Y no, lo que es el análisis inductivo y el análisis deductivo no tiene que ver con la filosofía. No confundas las ciencias. No, tiene que ver con la gramática. A menos claro está que tú me estés diciendo ahora que Wallace es un gramático que solamente utiliza la filosofía, porque te demostré en su artículo que él dice claramente que hace un análisis inductivo. Entonces, ¿qué? ¿Wallace también es un filósofo? Es decir, lo que son estas categorías de análisis gramatical, inductivo y deductivo de filosofía. Oiga, amigo, te vuelvo a decir, recuerda que no estás tratando con personas que no tengan un entendimiento de lo que tú estás diciendo, que no puedan entender lo que tú estás diciendo. Yo sé que tu audiencia se quedó totalmente perdida. Por eso tuviste que salir a hacer una serie de videos, ¿no?
Vas por 4, me acusas a mí de hacer 2 y tú vas por 4. Y no te preocupes que todos tus argumentos te los voy a responder, todas tus preguntas te las voy a responder una por una. Bueno, veamos aquí estos 7 ejemplos que son Juan 4:19, 4:24, 6:70, 9:24, 9:25, 10:33 y 12:6. Son supuestos ejemplos de la construcción de Cowan. Esta tabla muestra en primer lugar aquí los autores trinitarios que vamos a estar citando, que son Harner, Wallace y Hartley en un orden cronológico. Tenemos por supuesto que todos los ejemplos citados aquí por el comité son del libro de Juan, y esto significa que es definido, que es cualitativo o que es indefinido. Si el autor no trata ese verso en particular en su artículo o en su gramática, en el caso de Wallace, simplemente pongo no lo incluye. Si el autor utiliza más de una posible definición semántica para ese verso, entonces yo los pongo y pongo las páginas en donde se encuentra. Y aquel que no es utilizado como una definición semántica, como un posible significado de esa construcción, le pongo una X para que sepa que no tiene nada que ver. Ejemplo, Wallace sobre Juan 4:19 nos dice que puede ser definido, puede ser indefinido, aunque él ejerce presión para que se acepte como definido, para evitar tener que tratar el asunto como indefinido. Pero bueno, la cuestión es, dice, bueno, cualquiera de las dos, yo me voy más por el definido, el peso de la autoridad. Y sobre Wallace vamos a ver un elemento ahorita que yo quiero mostrarles a ustedes. Bueno, Juan 4:19, profetes eisu, o sea, profeta eres tú. Bueno, ¿qué era lo que quería decir esta mujer? Wallace trata, como ustedes pueden ver, Harner no incluye este verso en su artículo. Wallace sí lo hace y Hartley también lo hace. Comencemos con el punto de vista de Wallace. Veamos si Wallace lo ve como una construcción, podemos decir, una construcción nominativa, es decir, una construcción Cowan. Bien, vamos aquí. Aquí pueden ver la gramática de Wallace. Pueden ver que aquí dice Juan 4:19, legei auto jejuné curie, theoro hoti, profetes eisu. Y ahora, interesantemente, él dice, bueno, esto se traduce, la mujer le dijo a él, Señor, yo percibo que tú eres un o el profeta. Y entonces él se pasa a mostrar, bueno, podía saber la samaritana que estaba refiriéndose aquí a él profeta, a él Mesías. No. Él dice que es muy probable, pero yo digo que no por una sencilla razón, porque Cristo le tiene que revelar eso. Y sería innecesario que Jesús le dijera, es aquel con quien tú hablas. Cuando ella dice, Señor, sabemos que cuando el Mesías venga nos enseñará todas las cosas, y él le dice, es ese con quien hablas. Sería innecesario que Cristo dijera eso si esta expresión de ella fuera, tú eres el profeta de Deuteronomio 18, como Wallace intenta hacernos creer. Entonces ahí, muchísimas traducciones, como bien dice el Comité de Traducción del Mundo, traducen con el artículo indefinido. Y Wallace lo está, fíjate tú, lo está incluyendo nada más y nada menos que precisamente en la construcción de Cowan. Y yo invito que vayan al contexto y van a ver que él está examinando la construcción de Cowan. Luego, entonces, evidentemente, Juan 4:19 es tomado por Daniel Wallace en oposición a esta duda que intenta levantar Whiston cuando él dice supuestos ejemplos de la construcción Cowan. Esta duda no cabe en Wallace. Wallace dice sí, es una construcción Cowan. Y él dice, puede ser definida en la página 265 que acabamos de ver, o puede ser indefinida, como acabamos de comprobar. ¿Qué nos dice Hartley? Donald Hartley. Este es un estudio muy interesante, y de hecho yo estoy terminando de examinar y he mantenido muy buena correspondencia. Es un hombre súper dulce, una persona muy amable. He mantenido correspondencia con él sobre ciertas preguntas que me han surgido sobre el artículo y ha contestado con muchísima, incluso conociendo mi posición teológica, porque la conoce, me ha contestado con muchísima amabilidad y me ha dado luz en cuanto a lo que él quiere decir en su artículo en un momento determinado. ¿Qué dice Hartley? Bueno, Hartley lo incluye como indefinido cualitativo. Nota esto, Whiston. No solamente puede haber categorías cualitativas, sino que, como bien dice y señalamos ahorita con relación a Harner, que es algo que ustedes los trinitarios no le dejan ver a la gente, cuando Harner dijo allí, bueno, el énfasis principal está en el aspecto cualitativo, más bien que en si es definido o indefinido. Pero Harner no está diciendo que no puede ser definido o indefinido.
Él está diciendo, no, el énfasis más importante, lo que quiere resaltar el autor es el aspecto cualitativo, pero el aspecto indefinido o definido puede estar presente, Winston. Por eso es que Wallace tiene que reconocer que existen categorías como definido cualitativo o indefinido cualitativo. ¿Y qué nos dice Hartley en su estudio? Mira, aquí lo tienes. Revisitando la construcción de Cowell a la luz de los nombres masivos y contables. Por Donald E. Hartley, quien es un PhD también. Aquí él hace una tabla al final de su estudio, después de elaborar un estudio. Él hace una tabla de las distintas construcciones que existen en el Evangelio de Juan. Algunos de ellos no son. Y mira, Winston, ahí viene un ejemplo de cómo a veces cuando la gente está tratando un tema, aunque se basa fundamentalmente en un aspecto, de todas maneras menciona el aspecto periférico, el aspecto que se encuentra a la redonda. Mira, si te das cuenta, por ejemplo, Hartley menciona un sustantivo analtro postverbal. ¿Quiere decir eso que Hartley considera un sustantivo analtro postcopulativo, postverbal, como una construcción de Cowell? No. Por eso es que él hace, dentro de las columnas que él crea en su tabla, él hace esta columna aquí, que nos va a ayudar a entender si es una construcción de Cowell, que es lo que significa se, const, o si es un sustantivo, postcopulativo. Mira, ahí tienes un ejemplo de cómo uno se equivoca, Winston. Y si yo digo un verbo y sigo para adelante, y te lo voy a mostrar en tus propias palabras, queda como que no conozco sintaxis, cuando en realidad lo que está sucediendo es que hay un error que cualquier ser humano comete y que tú mismo has cometido, y vamos a ver de una manera muy graciosa, porque has inventado dos categorías sintácticas que no existen. Entonces, si yo voy a aplicar tu regla, yo tengo que decir que tú eres un ignorante del griego y de la sintaxis. Ahora, ¿cómo define Hartley, en este caso Juan 4:19, como una construcción de Cowell y como indefinido cualitativo? ¿Qué hay de...? Y aquí llegamos a un punto muy importante, amigos y hermanos. Este punto nos va a ayudar a comprender lo profundamente equivocado que está Medina al decirnos a nosotros de que el comité no podía conocer aspectos por medio de la inducción, por medio del análisis propio del texto. Tenemos acá un ejemplo que pone el comité de Juan 4:24. Neuma Joseos. Y yo quiero señalarles a ustedes algo interesante. ¿Lo incluye Harner en su estudio? No. ¿Lo incluye Hartley en su estudio? No. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Neuma Joseos, aquí no hay un verbo copulativo. Literalmente dice espíritu del Dios. Sin embargo, yo invito a cualquiera que por favor me muestre una traducción de la Biblia donde no diga Dios es espíritu o Dios es un espíritu. Cualquiera de las dos maneras que se puede traducir la construcción. Por favor, muéstreme una sola traducción de la Biblia que no sea interlineal, por supuesto, ¿no? Porque interlineal, claro que tiene que haber una correspondencia entre las palabras. Una traducción común y corriente al español o al inglés que no tenga el verbo copulativo es en español. Ahora, no lo incluyen, ¿por qué? Porque no tiene el verbo copulativo. ¿Y qué habían dicho tanto Hane como Hartley? ¿Cuál era el scope de su análisis? Bueno, pues las construcciones nominativas analtras precopulativas que se encuentran antes del verbo copulativo. Y por tanto, ni Hane ni Hartley lo toman en consideración porque no tiene el verbo copulativo. ¿Significa eso que no puede ser tomado como un ejemplo de construcción de Cowell? Bueno, veamos la opinión porque si ustedes se dan cuenta, aunque ellos no lo toman, sin embargo, Wallace lo toma como definido o como cualitativo. Él dice que no puede ser indefinido, lo ve como algo erróneo. Vamos a ver ahorita si eso es verdad. Noten ustedes que aquí, hablando de un apéndice para la construcción de Cowell, y no te pone construcción entre comillas para hacer entender al lector que no es que efectivamente sea la construcción de Cowell, no, que Cowell la hizo, sino que es una manera de llamarlo para no tener que repetir vez tras vez un sustantivo analtro, precopulativo. No, ya así lo simplifica, ¿ves? Como Hartley dice, a partir de ahora PN, como aquí lo pueden ver, PN, predicado nominal. Entonces, él dice, cuando no hay allí un verbo, es decir, en la construcción, en un predicado nominal, por supuesto, no puede ser propiamente llamada preverbal. Vamos atrás, para que lo vean. ¿Puede decirse que neuma es preverbal? No, porque no hay un verbo. O sea, lo que le está diciendo es razonable. Sin embargo, hay una construcción en la cual, noten esto, un acopulativo, es decir, esto para que entiendan en inglés lo que significaría es una construcción en donde no está el verbo copulativo.
El prefijo a significa sin. Es decir, donde no se encuentra el verbo copulativo, y él dice, esto es, no hay verbo, el predicado nominal, o sea, hay una construcción en la cual no existe ese verbo, y el predicado nominal va a tener el mismo valor semántico que el predicado preverbal. A ver, visto, un momentico. Volvemos a hablar de valor semántico. El comité lo pone como una construcción aquí a tomar en consideración a la hora de examinar Juan 1.1. Neumas óseos. No hay un verbo precopulativo, pero ellos entendieron que al estar el verbo allí, elíptico, al estar implícito, podía ser tomado como un buen ejemplo. Y ni Hardy ni Hartley lo toman. Lo cual nos hace ver claramente que el comité tenía una comprensión del griego y tenía una comprensión de este hecho significativa. Porque nos muestra que ellos sabían hacer entonces análisis inductivo. Ellos podían entender que hay una relación ahí. Yo no tengo que ser muy inteligente para darme cuenta que neumas óseos no puede bajo ningún concepto ser una oración común y corriente en griego cuando yo estoy haciendo una declaración atributiva. Tiene que haber un verbo implícito. ¿Y qué nos dice Wallace? Bueno, nos dice, cuando tenemos una construcción, hay ciertas construcciones de predicado nominal que tienen el mismo valor semántico del predicado nominal preverbal. Y aquí dice, es decir, o namely en inglés, es lo que significa esta locución latina, cuando el predicado nominal precede al sujeto. O sea, él dice, ¿sabes cuándo esto es una construcción semánticamente igual a la construcción que tiene un verbo? Como si aquí estuviera espíritu es Dios. Dice él, cuando tenemos al predicado delante del sujeto. Mira qué interesante, ¿visto? Ahí sí. ¿Por qué? Porque no hay un verbo que nos permita, bajo ningún concepto, es decir, bueno, aquí tenemos una construcción 100% igual, paralela sintácticamente. No es paralela sintácticamente 100%, si hay ciertos paralelismos, tenemos aquí, sin lugar a dudas, un sujeto que incluso tiene el artículo definido y tenemos un sustantivo nominal que es analtro. Corresponde esto con ciertas cosas que hay en Juan 1.1.6 y con otras construcciones de Cowell, sin lugar a dudas, con otros ejemplos de la construcción de Cowell, sin lugar a dudas. Solamente que no es 100% paralelo porque no tiene el verbo copulativo. Ahora, lo interesante es cuál es el ejemplo que nos pone Wallace. Wallace nos dice, en Juan 4.24, Jesús dice a la mujer en el pozo, neumas óseos. Noten esto, el predicado nominal analtro, es decir, neuma, viene antes del sujeto, óseos, y ahí no hay un verbo. Aquí, neuma es cualitativo, haciendo un énfasis en la naturaleza o esencia de Dios. La King James Version incorrectamente vierte Dios es un espíritu. Mira, es interesante. El comité en 1950 se da cuenta de que esta es, sin lugar a dudas, una construcción similar a la de Juan 1.1. Una construcción que hoy día llamamos construcción de Cowell, solo que no tiene el verbo copulativo. ¿Y quién se encarga? Mira, Winston, nota esto. ¿Quién se encarga de ver el paralelo, entre una construcción y otra? Wallace. Vamos a hacer un pequeño stop aquí, porque este punto es importante y yo quiero darle énfasis. Winston, 1950. El comité dice, aquí tenemos un ejemplo. Nota, si tú en estos 7 ejemplos tú me dijeras, oye, hay un ejemplo postcopulativo, yo decía, bueno, mira, la verdad es que ellos no estaban considerando ninguna estructura en particular. Pero es que todos los ejemplos que hemos estado examinando, Winston, lo quieras entender o no lo quieras entender, son precopulativos, excepto uno. Juan 4.24. Pero el comité, contra viento y marea, dice, no, sí, esto es un ejemplo. Y una gran cantidad de traducciones en la Biblia. Mire, si usted quiere hacer una prueba, usted venga aquí a Bible Gateway, y aquí fíjense que Juan 4.24 es traducido por la Nueva Biblia de las Américas,
Dios es espíritu, para que usted tenga una nota. O Dios es un espíritu. Y si usted se viene acá, para que entienda, y viene a la parte de inglés, y usted le dice, ok, quiero la 21st Century King James Version, y busca en este mismo verso, y se va a encontrar con una sorpresita. Fíjese. God is a spirit. Dios es un espíritu. Pero si usted le dice, oye, mira, muéstrame, bueno, aquí cambio, vamos a poner solamente el 24 para que me dé la opción. Muéstrame todas estas traducciones en inglés. ¿Y qué va a pasar? God is a spirit, God is a spirit. Aquí mire, God is a spirit, no a spirit. O sea, Dios es un espíritu, es un espíritu, es un espíritu, es un espíritu, es espíritu. Y noten ustedes aquí la Darby cómo hace énfasis a que el verbo copulativo no se encuentra. Ninguno de ellos deja de poner el verbo copulativo. Yo quiero que ustedes me encuentren una sola de estas traducciones que diga, que muestre que el verbo copulativo no existe. La única que lo hace y lo añade entre corchetes para decir, ok, mira, la verdad es que el verbo no está físicamente, pero está implícito en la Darby. Pero una buena cantidad de traducciones continúa diciendo spirit, spirit, a spirit. O sea, es un espíritu. No es solamente como dice aquí Wallace, la King James Version incorrectamente lo vierte así. No. No es así. Hay muchas otras traducciones que vierten esta construcción de Juan 4:24 con el artículo indefinido, como dice por eso es que el comité dice, y este tipo de predicado es traducido con el artículo indefinido. Y ahora, Winston, ¿cómo tú explicas este otro ejemplo? Ya te puse el ejemplo de Joseos en Hologos, 25 años después. 25 años después. Dice Edison, caballero, hemos apostatado. Desde 1933 hemos apostatado. Completamente. De la Trinidad. Somos abelianistas. Esa academia tan grande, que esos trinitarios, científicos, mira, se equivocaron por 40 años. Y ahora mira, el comité no solamente explica eso, sino que ahora utiliza un ejemplo que después Wallace, más de 50 años después, dice, más de 40 años después, dice, bueno, mira, sí, Juan 4:24 en particular, sí, claro que sí. Sin lugar a dudas, Juan 4:24 es una construcción que puede ser tomada como un ejemplo para poder considerar el significado semántico de Juan 1:1. Así de sencillo. No hay misterio ninguno aquí. Así que, habiendo examinado a profundidad este ejemplo, veamos ahora el siguiente ejemplo. Juan 6:70. Ex humon eis diabolos estim. Bueno, aquí el que no lo incluye es Hartley. Wallace y Hartley lo ven como definido. La razón para ella, lo dice Winston en su video, es que ellos consideran que esto es monádico, es decir, diabolos puede ser solamente un individuo. Bueno, yo les tengo una sorpresa a Winston y a aquellos que tienen ese punto de vista, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es dentro del contexto judío, si diabolos era solamente una persona. Porque mira, Winston, si tú buscas Esther 7:4, y esto voy a buscar para que, bueno, puedan verlo ustedes, ¿no? Vamos a ver aquí la Septuaginta, vamos a buscar el libro de Esther 7:4, y aquí usted lo tiene. Jodiábolos. ¿Sabes quién es este Jodiábolos? Amán, en el contexto. Entonces, hay que preguntarse aquí, que tiene el artículo definido. A ver, tiene el artículo definido. Aquí tú no me puedes estar diciendo, bueno, este es cualitativo, este es indefinido. No. Aquí la Septuaginta utiliza Jodiábolos, es decir, con el artículo definido, el diablo. ¿Qué me dices ahora? ¿Amán era el diablo? Amán era, como hay un solo diablo, es monádico, como ustedes dicen. Hay un solo diablo. Y si no te basta con ese ejemplo, fíjate, vamos a Esther 8:1.
Vámonos un momentico hasta el capítulo 8, versículo 1. Míralo aquí. Nota aquí, se está hablando justamente de Amán. Míralo aquí. Y se habla en dativo, to, diabolo, o diablo. Y interesante, yo tengo una traducción acá de la Septuaginta. Mira aquí. Una traducción que es producida por la Iglesia Católica, por especialistas de la Iglesia Católica en el texto griego. Y aquí, fíjense, en el 7.1, dice acá, perdón, 7.4. Porque yo y mi pueblo, dice Esther, hemos sido vendidos para destrucción, expolio y esclavitud, nosotros y nuestros hijos como siervos y siervas. Y me he desatendido porque el calumniador no es digno de la corte del rey. No, ellos no tradujeron el diablo. El diablo no estaba en la corte del rey, era Amán. Entonces eso que tú dices, que tiene que ser monádico porque el problema es que... No. El contexto judío no te lo permite. Y yo siempre he dicho, y yo sé que por eso no quieres tratar el tema en un debate de Juan 1.1 a la luz del contexto histórico teológico de la época. Porque si usted trata conmigo ese tema, la Trinidad queda totalmente destruida. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Por eso es que yo, cuando te hice la invitación de irnos al fondo de la madriguera del conejo, de no andarnos por las ramas, de irnos de verdad al contexto en que se escribió Juan 1.1, usted me bloqueó. Y eso se llama miedo, eso no tiene otro nombre. No te gusta que te lo digan. Y no que yo sí, después de 8 meses de caerte atrás, de 8 meses tú de empezar a estudiar a ver cómo te salías del problema en que estabas metido con esa supuesta mentirota. Entonces aceptaste porque te viste presionado por Omar te dijo, oye, pero tú no decías que tú no debatías fuera del canal. Y ahí entonces sí, te viste presionado. Bueno, sí. Y me querías presionar para que fuera el sábado o no podía ser. Quien tiene miedo hace ese tipo de estrategia, Winston, te lo digo con total sinceridad. Una persona sin miedo no hace estrategias para... yo tengo un debate próximamente sobre la regla de Sharp. Yo le dije a la persona para el día 24 de este mes. Y me dijo, no, para el 24 yo no puedo, ¿qué tú crees? ¿Y para el lunes? Y yo le dije, claro que sí, para el lunes. Y hablé con Roberto Izá para un debate y me dijo, oye, mira, brother, yo estoy complicado con 2 debates, ¿tú no crees que para diciembre? Y yo le dije, por supuesto que para diciembre, no hay problema ninguno. Porque cuando usted tiene interés en compartir puntos de vista con una persona contraria a su pensamiento teológico, usted no busca excusa. No, o lo hacemos el sábado, no puede ser el sábado. No, si otro día no. Y tú sabes que se te dijo. Dijeron, oye, estás quedando como que tú no quieres tener el debate. Y bueno, el 8.1, interesantemente, vamos a ver, dice, y ese día el rey Artajerjes ofreció a Esther cuánto pertenecía a Amán, el calumniador, y a Mardoqueo, y Mardoqueo fue convocado por el rey, pues Esther había revelado que estaba emparentado con ella. Así que Amán aquí es el diablo. Si yo aplico lo que dice Wallace y aplico lo que tú dices, que es un disparate exegético, porque este es el contexto, el real contexto, es decir, la cultura griega, del Nuevo Testamento, griega, la cultura judía. ¿Ves cómo se puede cometer errores? Y si yo no me doy cuenta, después, no, mira, está hablando de la cultura griega como contexto. Oye, brother, es que somos humanos, ¿entiendes? Y ahorita yo te voy a mostrar, te voy a dar una pequeña cucharada, una porcioncita de tu medicina para ver cómo te retuerces. Y ese pequeño video, yo voy a hacer una sección de ese video, lo voy a regar en todo internet para que la gente se pueda dar cuenta que como cualquier ser humano tú te equivocas. Ya que a ti te gusta tanto atacar de una manera, como tú dices, implacable a las personas, a su dignidad, a sus sentimientos. Y de eso vamos a hablar en el próximo video un poquito más a fondo, para mostrar la clase de cristiano que tú eres, porque tú como cristiano no calificas. Pero tú no eres un seguidor de Cristo. Y te lo digo así, claramente. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con hechos. Voy a mostrarle a tu audiencia y al mundo entero cómo eres tú de implacable, igual que tu Dios, que es capaz de atormentar a la gente en un infierno de fuego, después de él mismo haber tomado la decisión, o mira, antes de que nazca, mira, este para la salvación, para mi gracia, este para el infierno, como si él tuviera necesidad de estar quemando a la gente en un infierno de fuego. Pero claro, por eso podemos entender que Calvino asesinara, ese que tanto tú sigues, tú que eres calvinista, ese asesino que asesinó a Miguel de Selvet, y era cristiano, y perteneces a una iglesia que se ha metido en 2 guerras mundiales, que es la iglesia bautista, y ha matado miles de personas y participó en el holocausto, y ha tenido que pedir perdón por ello. Y usted me viene a hablar de cristianismo. ¿Por qué? Porque yo no creo que Cristo sea el Dios Todopoderoso, pero por lo menos vivo en armonía con el ejemplo que Cristo me dejó como persona, cosa que tú no haces.
Y esto no lo quería hacer ahora. En el próximo video te voy a dar un poco de elementos para que la gente te conozca realmente y pueda ver la diferencia entre uno que sirve a Dios y uno que no le sirve. Entonces, esto que tú me estás diciendo aquí, de que esto no puede ser porque es monádico. Oiga, amigo mío, mire, el uso que se le da a la palabra diabolos en la Septuaginta, pero no en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento. Mira, yo tengo aquí anotado 1 Timoteo 3:11, 2 Timoteo 3:3, Tito 2:13, utilizado, ¿tú sabes cómo? Adjetivamente. De hecho, te voy a explicar por qué Hartley, porque yo soy una persona bien honesta. ¿Por qué Hartley no lo incluye? ¿Sabes por qué? Porque yo le pregunté, oye, ¿por qué tú no has incluido? Y me dice, bueno, es que es cierto que puede usar como un sustantivo, pero yo lo veo más como un adjetivo, por eso no lo incluí. Bueno, es respetable. Pero sin embargo, mira, tenemos que hay otros trinitarios, hay otros académicos trinitarios que sí lo incluyen dentro de su estudio, tanto Wallace como Harner, aunque ellos lo ven definido, pero ellos lo incluyen porque consideran en su juicio, y es por eso que tenemos que ser cuidadosos, porque mucho de este asunto tiene que ver con lo que uno entiende, no con reglas, no, con lo que uno entiende. Y eso me lo acaba de decir Daniel Wallace en franco reconocimiento de que las preguntas que yo le hice tenían sentido. Y lo vamos a estar tratando también en el video que viene, si Dios lo permite. Entonces, aquí estamos viendo claramente, Winston Medina, que tenemos dos académicos que están utilizando esta misma construcción. La ven como definido porque ellos consideran eso de monádico que tú dices, pero estamos viendo claramente por el contexto cultural, teológico de la época, que no es así. Que en realidad puede ser tomado simplemente como que es un calumniador. No tanto adjetivalmente como de manera sustantiva. Pero bueno, es tu problema, ¿no? Aceptarlo o no aceptarlo. Sigamos hacia adelante con el próximo ejemplo. No quiero hacer esto demasiado extenso. Así que ya vimos Juan 6:70, veamos Juan 9:24. Aquí en Juan 6:70, perdón, vamos a ver primero que todo que Harner lo incluye. Lo pueden ver aquí, predicados nominativos analtros cualitativos de Philip B. Harner, y él utiliza aquí Juan 6:70, y él lo considera como otros predicativos, dice el que pudieran ser definidos, pero que no hay una clara indicación de definición. O sea, él dice, es posible, tampoco lo asegura totalmente, ¿no? Por completo. Bien, ahora en este mismo texto tenemos que Wallace dice lo siguiente. Él dice aquí, es humon is eis a diabolos o diabolos estin, uno de ustedes es un o el diablo, como pueden ver, él dice uno, puede que sea uno. Él dice, bueno, vean la discusión que hago sobre los nombres monádicos, etc. Bueno, la realidad es que la mayoría de las traducciones vierten esto como indefinido, porque se está refiriendo a un calumniador. Se pudiera traducir perfectamente bien como un calumniador. Pero ¿quién lo incluye dentro? Noten ustedes, ¿quién lo incluye dentro de la regla de Coward? Wallace. O sea, el Comité de Traducción del Mundo no estaba haciendo ningún disparate aquí. Ni puede decirse absolutamente que no sea una construcción de Coward. Puede ser tomada perfectamente bien como una construcción de Coward. ¿Qué hay de Juan 9:24? Es decir, justo ho anthropos amaltolos estin. Bueno, mira, Wallace aquí no lo incluye, tampoco incluye, voy a considerar ambos juntos porque están en el mismo contexto y es la misma situación. Juan 9:24, Juan 9:25. Wallace no lo incluye. Lo incluye Harner, lo incluye Hartley. Harner hace un paréntesis interesante. Él dice, si es sustantivo, es una construcción Coward. Si lo tomamos como adjetivo, bueno, pues ya no lo sería porque la construcción Coward no toma adjetivo. Pero él dice, sí, pero puede ser. ¿Y cómo lo pone él? Él lo pone como cualitativo indefinido. Mientras que Hartley lo toma como simplemente cualitativo. Interesantemente, Hartley no incluye esto aquí porque lo ve adjetivalmente, pero sin embargo no ve a Maltolos o a Maltolos como un adjetivo, sino como un sustantivo que también funge como adjetivo. Y eso nos muestra lo que hemos hablado, que mucho tiene que ver con el buen juicio de la persona, con su capacidad interpretativa, con su punto de vista personal. No no podemos hablar de absolutismo en el asunto. Y aquí tienes un ejemplo, Winston, de cómo aquí, mírate, si pecador es él, fíjate, si pecador es él, aquí. ¿Dónde está el sujeto? Mira, está en el verso 24. Sin embargo, Harner y Hartley lo ven como una construcción de Coward. En el caso de Harner lo ve como cualitativo y en el caso de
cualitativo o indefinido, en el caso de Hartley como cualitativo. Y lo pueden ver nuevamente. Ahora fíjense que tenemos el 9, 24 y 25, y él lo pone dentro de la categoría, noten aquí dice, yo juzgaría que los predicados pudieran no ser definidos en, o sea, pudieran no ser definidos en 9, 24 y 25. O sea, él dice, bueno, esto puede que sea o cualitativo o indefinido, no necesariamente tiene que ser definido. Así que veamos ahora el caso de Hartley. Él lo pone acá. Noten ustedes que tenemos en el 924, el 925, y él dice contusion cover, cualitativo ambos. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que puede ser utilizado como un adjetivo, él lo considera como una contusion cover y lo ve como cualitativo. Esto que ustedes ven aquí son notas que yo he ido intercambiando con él con relación a esto, porque a mí, en lo personal, me parece que no tendría por qué ser cualitativo, porque a ver si entendemos, si lo vemos como cualitativo, simplemente lo dejamos como adjetivo y ya no sería una contusion cover, por tanto tiene que ser indefinido. Es una de las cosas que hemos estado compartiendo Hartley y yo. A continuación, el 1033, su Anthropos Home. Aquí tienen un ejemplo de una construcción también utilizada por el comité, donde tenemos un participio del verbo eimi, y aquí dice su Anthropos Home, tu hombre siendo. Bueno, los tres consideran Juan 10:33 como una contusion cover. ¿Cómo la ve Hanner? La ve como cualitativo o indefinido. Aquí lo pueden ver. Juan, acá, 10:33. Y están dentro de aquellos que pudieran no ser definidos, por tanto tienen que ser o cualitativos o indefinidos. Ahora veamos a Wallace. Como pueden ver acá, esto que ven en rojo aquí es para decir, este es el que vamos a ver a continuación. ¿Ven? Y dice él aquí hablando justamente de, noten esto, cualitativos también, como en el caso de Hartley, 10:33, él lo incluye aquí, Juan 10:33, él lo incluye como uno cualitativo, y en el caso, no de Hartley, perdón, de Harner, y en el caso de, sin embargo, Hartley, noten ustedes que él lo ve como indefinido cualitativo. Mírenlo aquí. ¿Es una construcción de cover? Sí. Y aquí se dice que es indefinido cualitativo, lo cual prueba que las construcciones indefinidas cualitativas existen, que semánticamente hablando, lo cual nos dice claramente que un sustantivo preverbal analtro puede ser tanto cualitativo como indefinido. No se excluye necesariamente. Es una falacia decir que tiene que ser plenamente cualitativo, y los ejemplos que se ponen como Dios es amor o llegó a ser carne, Hartley los destruye mostrando claramente el hecho de que son sustantivos másicos, son sustantivos no contables, y él muestra claramente que no son válidos porque no son construcción, no pueden ser considerados como cualitativos en base a la estructura, sino cualitativos en base a su propio significado semántico. Después tenemos aquí kleptes en, o sea, ladrón era. Mira, aquí tienes un sustantivo elíptico. Está dado en el contexto. Se está hablando precisamente de Judas Iscariote. Está elíptico. Wallace no lo incluye, pero sin embargo tenemos que Harner y Hartley sí lo incluyen. Vamos a ver eso. Empecemos con Hartley. Aquí lo pueden ver. Entre aquellos sustantivos predicados, que pudieran no estar definidos, no ser definidos, tenemos precisamente Juan 12:6. ¿Y qué hay del caso de Hartley? Hartley nos dice algo. Nos dice que es una contusion cover y es indefinido cualitativo. Y aquí yo les quiero señalar a ustedes algo. Mira, yo quiero que ustedes hagan el siguiente experimento conmigo para destruir de una vez y por todas la falacia que Whiston propaga y que fue creada por Wallace, de que estas construcciones son más cualitativas, algunas veces indefinidas y algunas veces definidas y rara vez indefinidas. Miren, vamos a contar cuántas veces estos tres individuos utilizan cada categoría. Bien, mira, aquí no lo incluye. Tenemos uno que él dice, bueno, es posible o no. Puede que sea definido o no. 87, tenemos uno. Vamos a ver. Acá en Wallace tenemos 2, 3, 4, 5, 6,
sea, 6 veces, vamos a volver a contarlo a ver para no equivocarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7, no 6, 6 veces, aquí con Hartley, estas construcciones son tomadas por estos individuos, o algunas de estas construcciones como definidas. ¿Qué hay de cualitativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces. Es decir, un porcentaje mayor que las definidas. ¿Qué hay de indefinido o indefinido cualitativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué nos dice esto? ¿Algo visto? ¿Qué nos dice esto? Lo mismo que dice Carson. Eso que tú sigues enfatizando y enseñando que es falso, que es más cualitativo. Mira, esa es la apreciación de Wallace. Por eso yo no tengo que aceptar eso que dice Wallace. Wallace dice, por ejemplo, para que tú entiendas la idea, de que no hay un solo ejemplo en Hartnell o Dixon de que estos tipos de construcciones sean indefinidas. No hay uno solo. Yo te lo voy a mostrar. Vamos atrás un momentico para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes puedan ver cómo tenemos que ser cuidadosos en aceptar lo que nos dicen los académicos, porque ellos se equivocan también. A veces sin intención, a veces intencionalmente, como hemos visto en algunos ejemplos que he puesto. Aquí está. No, perdón, vamos a buscarlo acá. Mírenlo aquí. Fíjense. En ninguno de estos dos estudios, y se está hablando en el contexto de Hartnell y Dixon, en ninguno de estos dos estudios fue encontrado ningún predicado nominal indefinido. En ninguno de estos dos estudios fue encontrado un predicado nominal indefinido. Miren, yo no lo tengo buscado, pero vamos a hacer algo. Yo les voy a buscar un momentico, voy a parar la grabación, voy a buscarles un momentico acá a Hartnell y vamos a ver si es verdad que eso que dice Wallace es cierto, ¿no? Vamos a verlo un momentico. Con el permiso de ustedes vamos a parar un segundo la grabación. Bueno, ya lo encontramos, vamos a mostrarle para que ustedes vean cómo a veces... Y yo no pienso que Wallace lo haga con la intención de engañar, ¿no? Pero yo pienso que esto les puede ayudar a ustedes a ver la importancia de evitar admitir el peso simplemente de la academia. En ninguno de estos dos estudios fue encontrado un predicado nominal indefinido. Veamos si eso es cierto. Veamos qué es lo que nos dice Hartley. Este es el estudio de Hartley. No tengo ustedes acá. Dice en el próximo ejemplo es más complicado, o el próximo ejemplo es más complicado porque... No, perdón, está aquí. El tercer ejemplo ocurre en el relato de Jesús caminando sobre el mar, según Marcos 6, 45 a 52. Cuando los discípulos ven a Jesús, ellos piensan, Joti fantasmaestin, o sea, 6:49 de Marco. Marco, el significado de Marco aquí probablemente es que ellos vieron a Jesús como un fantasma o una aparición de algún tipo. Y él dice ahora, ¿por qué? Aquí no hay base en este contexto en ningún sentido para considerar este sustantivo como definido. Ellos vieron el fantasma, ¿no? El significado cualitativo aparece, o parece ser, noten esto, parece ser secundario en la cláusula, dado que se está preocupado principalmente con la identificación de una figura que difícilmente puede ser percibida por los discípulos, más bien que sobre algún atributo o cualidad de Jesús mismo. Vamos a entender lo que está diciendo aquí Hartnell, porque Hartnell está examinando ese particular ejemplo de Marcos 6:49. Él dice, mira, no puede ser definido, porque no se está hablando en el contexto de un fantasma en particular, ¿no? No es que ellos vieron al fantasma, ese fantasma. No. Aquí no hay base para decir que es definido, porque está considerando la construcción Cowell, recuérdense eso, y analizando la regla de Cowell y mostrando justamente lo que venimos diciendo, que la regla de Cowell está equivocada y no tiene valor exegético ninguno, o muy poco, dice Dixon, y Wallace lo dice también, y para la gramática no sirve nada más que para la crítica textual. Sigue Winston, por favor, no siga citando la regla de Cowell. A partir de ahora, mira, como Wallace enseña, a partir de su análisis de la regla de Cowell, no la regla de Cowell. Eso desfásalo. Eso no está bien. Sigues engañando a tu audiencia con eso. Te lo tengo que decir con toda sinceridad. Interesantemente aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo muy claro donde Dixon está diciendo, bueno, mira, entonces, ¿de qué está tratándose en el versículo? ¿Sobre una cualidad de Cristo? ¿Está haciéndose énfasis al hecho de que Cristo tenía la cualidad de fantasma? No. Está hablándose sobre la identificación de un individuo que prácticamente no se puede ver en medio de la noche, que va caminando por el mar y que ellos dicen, este es un fantasma, y así es como lo traducen.
el 98% de las traducciones de la Biblia. Entonces, Hannett lo está dando como indefinido. Está haciendo un análisis donde él dice, oye, esto no puede ser... Aquí el énfasis principal no es, bajo ningún concepto, el aspecto cualitativo. Entonces después dice, y aparte de eso, tenemos acá el hecho de que es un problema de identificación. Entonces, evidentemente es indefinido. Y él pone otro ejemplo a continuación aquí, en el libro de Marcos 11:32, donde dice, Japantes gar, eishon ton yoannen, ontos joti profetes en. O sea, porque la gente tiene, o estos tienen, ¿no? A Juan como un verdadero, que era un verdadero profeta. Joti, ¿qué? Así que él dice, el predicado aquí puede ser considerado como indefinido en el sentido de que las personas consideraban a Juan como un profeta, pero también tiene fuerza cualitativa, dado que en el contexto se indica que este punto de vista de que Juan como profeta, hecho por los líderes judíos, que los líderes judíos eran reluctantes, ¿no? a hablar de él. Simplemente los líderes judíos no querían reconocer esto. No querían reconocer que era un profeta y por tanto, Hannett nos dice, puede ser indefinido, puede ser cualitativo, pero bueno, tiene sentido que sea indefinido y a la vez cualitativo. Ambas cosas. Porque es que lo que ustedes no acaban de entender los trinitarios es que la indefinición no elimina el aspecto cualitativo. Y el aspecto cualitativo no elimina ni el aspecto definido ni el indefinido. ¿Por qué tienen ustedes que eliminarlo? Porque si ustedes dicen es cualitativo y también es indefinido, se les queda bajo el cuento. Es el punto. Pero entonces tenemos que preguntarnos a Winston Medina, mira, ¿podemos confiar en todo lo que los gramáticos dicen? ¿Tengo yo que seguir a Wallace? En ninguno de estos estudios se encontró un predicado nominal indefinido y eso no es cierto. Y si usted sigue leyendo el artículo va a poder ver que varias veces Hannett dice, oye, y aquí pudiera ser que sea indefinido. Entonces eso es falso. ¿Y sobre qué base nosotros vamos a confiar 100% en los académicos trinitarios cuando son capaces de mentir? Y vuelvo a decir, no creo que Wallace lo esté haciendo. Pero mira, ya tenemos dos cosas. Wallace dijo que la única base había sido, para la traducción del Nuevo Mundo Juan 1.1, había sido nada más que la ausencia del artículo indefinido, y estamos viendo que no, porque desde ahora en punto que ellos dicen no puede ser definido porque si no sería el mismo Dios, entonces están diciendo esto no sirve de base. Entonces no es nada más que la ausencia del artículo indefinido. O la ausencia del artículo definido, perdón. Entonces ahí se equivocó, pero aquí también se está equivocando. Y es por eso que yo te digo a ti siempre, yo puedo utilizar, como usó Pablo en el Areópago, que usó a Epiménide, a Cleantos, a Árato, para ayudar a su auditorio gentil, que estaba familiarizado con este tipo de individuos. Yo lo puedo utilizar, pero no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo, porque entonces Pablo tendría que estar de acuerdo con todo lo que es el punto de vista de estas personas, incluyendo el del espiritista Epiménides, a quien Pablo citó. No sé si sabías eso, ¿no? A lo mejor no te has enterado, pero sí, Pablo citó a un espiritista. Tienes que ver qué vas a hacer con esas 14 cartas de Pablo, si las vas a eliminar de tu Biblia. Y el libro de los Hechos también, ¿no? Porque ahí también hay una cita de Epiménides de Noxos, el mayor ocultista que hubo. Greber era un niño de teta, por si no lo has sabido. Y te vuelvo a invitar, cuando quieras debatir sobre el tema de Greber, por favor, déjame saber y con gusto lo examinamos a fondo. Volvamos al tema que estamos considerando. Así que hemos probado hasta aquí qué cosa. Mire, hemos probado, más allá de toda duda, que Winston, al tratar de arrojar dudas sobre estos 7 pasajes como que no son construcción Cowell, se pelea nada más y nada menos que con 3 académicos trinitarios. Winston, deberías escribir, bueno, yo no sé si Hallett seguirá vivo, ¿no? Pero Wallace y Hallett lo están. Oye, tú deberías escribirles y decir, oye, no, estos no son ejemplos de Cowell. Hay dudas sobre ello, esto no puede ser. A ver, yo te pregunto a ti, hijo, ¿cómo nos respondes a esto? Entonces, esa duda que tú tratas de arrojar así, someramente, superficialmente, porque lo que pasa es que hay que escucharte. Yo cuando estoy escuchando a una persona, yo le presto mucha atención. Y te lo voy a demostrar. Porque en el último video dijiste una barbaridad tremenda. Y que juzgándote, como tú me juzgas a mí, indica que tú de sintaxis no sabes nada. Te lo voy a demostrar. Para que tú veas qué fácil se puede atacar a una persona cuando uno quiere atacarla.
Yo no lo he hecho. La única vez que y no te quise sacar los colores a la cara. ¿Sabes por qué? Porque estaba Guido presente allí. Y yo respeto a ese hombre, lo que tú no te puedes imaginar, porque es un hombre que tiene un carácter como cristiano que honradamente a mí me infunde respeto y me infunde admiración. Por la forma tan amistosa que trata a todo el mundo. Que es lo que hace un cristiano para ganarse a la gente. No esas griterías que tú formas, que la Biblia dice quítense de toda gritería. No sé si tú has leído alguna vez. No hay que saber griego para entenderlo, Winston. ¿Oíste? O estar atacando personalmente a los demás y entonces después te quejas cuando te dicen que tus tendencias suicidas o te atacan a tu niña, y que de eso vamos a estar hablando en el próximo video. Yo voy a mostrar la diferencia entre tú y yo. Cuando te hicieron eso, ¿qué yo hice? Y sin embargo, como tú te has burlado de la muerte de mi suegra, yo voy a mostrar pruebas de que mi suegra realmente murió y que cuando yo te dije a ti claramente a ti en ese momento, tenemos que esperar porque los médicos, no yo, los médicos estiman que le quedan 2 meses de vida. Yo te estoy hablando para un mes después. No es que yo deseara la muerte de mi suegra ni que yo su mata suegra. Yo te lo voy a demostrar y yo voy a desenmascararte como el falso cristiano que tú eres. Porque tú de cristiano, de seguidor de Jesucristo, no tienes nada, amigo mío. Como dice la Biblia. El conocimiento hincha, pero el amor edifica. Y usted, el edificante, no tiene nada. Se lo digo con todo el respeto del mundo. Así que hemos podido ver claramente que Winston se pelea ahí, a golpe. No, Wallace, no, eso no es así, Wallace, no, Wallace, oye, no, Hartley, no puedes decir eso, Hartley. No, Hartley, estás equivocado, Hartley, no, oye, no toquen eso, por favor, se los suplico. Miren que eso significa que el comité pudo hallar 7 ejemplos de la construcción de Cowell para demostrar que Juan 1.1 era indefinido. Lo siento. Tu bronca ahora es con ellos, no conmigo. Y te hago este sketch para que tú veas que es fácil es ridiculizar el pensamiento ajeno y caer en un comportamiento falto de academia, de verdad. Falto de principios, para que te des cuenta. Eso es lo que tú haces. Y es lo que yo voy a hacer ahora. Yo quiero hacerles a ustedes un experimento, amigos. ¿Ustedes quieren ver quién es Winston Medina? Winston Medina, en el último video, no, en el anterior, que ha hecho 4. Y dice él que yo estoy desesperado porque he hecho 2. Este es el tercero mío. Pero yo sí voy a tratar cada uno de los elementos que tú presentas. Eso que tú dices, que el sujeto no puede estar entre el verbo copulativo y el predicado. Yo te voy a mostrar un montón de ejemplos. Te adelanto que hay 25 ejemplos que demuestran que eso es una falacia tuya, que tú no conoces el idioma griego realmente. Que usted lo único que ha aprendido es un poco de griego. Y como das clases de español, y por eso te decía ahorita, yo no te quise avergonzar, pero siendo un profesor de español, siendo un catedrático de español segundo, un individuo con una maestría en español, y vayan al debate de nosotros y vean la imagen que yo les puse ahí para que ustedes vean cómo este hombre tiene en un solo párrafo 8 faltas de ortografía, pero no es en ese libro. Si tú me das permiso, yo te pongo todos los libros aquí que tú tienes, que yo tengo las capturas ahí. A ver si tú de verdad puedes sobrevivir a un examen de español. No ya de griego, de español, de puras faltas de ortografía. Pues yo no soy profesor, yo puedo cometer ese error. Pero tú, no, amigo mío, quien se da golpes de pecho de que yo soy, tiene que asumir que cuando comete un error lo critique. Así de sencillo. Bueno, amigos, miren, yo tengo el concepto de que Winston en sus debates lo que hace es esta es la estrategia de Winston. Vamos a desenmascararlo aquí. La estrategia de Winston es esta. Él observa una declaración imprecisa de su oponente. Le pone la lupa, la magnifica y dice, ahí tienen, no sabe sintaxis, no sabe griego, no sabe. Y entonces, como la otra persona se viene hacia abajo, ¿qué pasa con él? Y su audiencia, ¡bravo! ¡Maestro! Audiencia de Winston. Y esto yo lo voy a estar, esta pequeña parte que yo voy a estar ahora, yo la voy a cortar, Winston, la voy a poner en cuanto sitio de internet yo administro, en cuanto sitio de internet yo tenga oportunidad de hacer, para mostrarle a la gente cómo tú te equivocas garrafalmente. Y voy a aplicar la regla que dijo Cristo. El que juzga, con la misma vara va a ser juzgado. Tú me juzgas a mí como un indocto, desconocedor del griego y de sintaxis, porque yo me equivoco al decir en Juan 1.1 un sustantivo, más un verbo, más un artículo, más el sujeto. Y tú dices, ahí ve, mira, le cortó la oreja. Pero yo no formo, fíjate, categorías sintácticas ajenas al griego en mis explicaciones. ¿Será posible que este erudito, este honoros causa que es Winston Medina sea capaz de hacer semejante barrabasada? Por favor, sígame. Verifiquémoslo.
juntos. Aquí yo tengo, vamos a comenzar con el ataque que él me hace. Observen ustedes el ataque que él me hace. Y vamos a ver. Y así ustedes pueden darse cuenta que cuando yo digo que él es un ignorante en sintaxis, lo es. Lo es. No me equivoco cuando digo que es un ignorante en sintaxis y lo vine a confirmar en este debate. Vean cuando él analiza Juan 1.1. No, y lo que agrava esto, lo que le da más gravedad a esto, hermanos, es que estas son oraciones de kindergarten de griego, son oraciones atributivas, las más sencillas del griego. Son las oraciones más fáciles de analizar. No pierdan de vista esto que le acabo de decir. Efectivamente, son las oraciones más sencillas del griego. Por tanto, cuando te juzguemos a ti en tu explicación de ellas, vamos a ver estas oraciones tan sencillas como tú las explicas. Por favor, presten atención. Porque simplemente es un sujeto y un predicado nominal. Y se equivoca. Vamos a analizar lo que él va a decir aquí con Juan 1.1, analizándolo sintácticamente. Escuchen lo que él va a decir. Y se equivoca, dice él. O sea, ¿cómo es posible que el señor René González, dice Winston, ¿no? Es una oración tan simple. Se puede equivocar, ¿no? No puedes saber sintaxis. Yo sí sé sintaxis. Yo sí no me equivoco. No. Pero él, mira, él se equivoca. O sea, ven ustedes lo que él hace. Y yo lo estoy exponiendo aquí para que ustedes, los que siguen a Winston, puedan ver esto y darse cuenta quién es. Y yo vuelvo a decir, yo voy a cortar este video, esa parte específicamente que estoy explicando, para el beneficio de la audiencia tuya, Winston. Me lo voy a regar en todo internet. Para que vean quién, o sea, si la regla que tú me estás aplicando a mí, te la aplicamos a ti, ¿a qué conclusión llegamos? Vamos a ver, por favor. Yo hago mi análisis, digo, para no alargar esto, seos es hológo, seos es el atributo. Este es el verbo, yo digo, más artículo más el sujeto. Efectivamente, hay un error, el sujeto está compuesto, por supuesto. Y eso yo lo he explicado decenas de veces lo he explicado en mis disertaciones. Aquí hay un lapso mental y me equivoco. Y él dice que esa es la prueba de que yo soy un ignorante, porque estas son, sin lugar a dudas, vamos a decir, las más simples de las construcciones que existen. Bueno, Winston, sorpresa para ti. Bien, es cierto, tienes toda la razón. Escuchemos cuidadosamente al honoris causa del griego, Winston Medina. Veamos, por favor, ahora lo que Winston Medina nos tiene que decir aquí. Por favor, preste atención. Va a reírse un poquitico. El artículo theos, o sea, perdón, la palabra, el sustantivo theos, el sustantivo theos es el que está antes del verbo, como vimos aquí. Lo primero, notaron ustedes que él dice el artículo seos. O sea, seos es un artículo, entonces se da cuenta. Es lo mismo que me pasa a mí. A veces yo digo algo y me doy cuenta. Entonces me corrijo. El sustantivo seos. Bien, él se dio cuenta de esa, pero presten atención a lo siguiente. Aquí theos. Vamos a ubicarlo aquí en el centro. Vamos a poner el verbo aquí en el centro. El verbo aquí sería era, verbo copulativo. Ahora, ¿qué sustantivo tenemos aquí? Theos. Yo no lo puse aquí, pero ya ustedes lo vieron. Y aquí tenemos logos. Si el sustantivo que está aquí no es articulado antes del verbo copulativo, la raya representa el verbo, la línea vertical representa el verbo copulativo, y el sustantivo que tenemos aquí no tiene artículo, dice Guara, lo más seguro es que estamos frente a un sustantivo preverbal, porque está antes de la raya, está antes del verbo copulativo. Atención. Entonces, es más seguro que sea definido y pocas veces cualitativo. Es más seguro que sea definido. Eso es lo que dice la regla. Pero si el verbo está postverbal y no está articulado, es en el caso de que no... A ver, vamos a parar un momentico. Si el verbo está postverbal. A ver, para que entiendan lo que quiere decir esto. Él está poniendo el verbo en el medio. Si el sustantivo está delante del verbo, puede ser más definido y cualitativo que indefinido. Pero si el verbo está postverbal, o sea, si el verbo se encuentra después del verbo y no tiene artículo. Winston, ¿nos puedes explicar cómo es posible que tú me hables de un verbo no infinitivo, no participio, que tenga artículo y que sea indefinido? Porque tú dices, entonces, ¿el verbo es indefinido? A ver, vamos a volver a escuchar para que ustedes lo puedan ver. A ver, Winston, ¿qué pasa con los verbos posverbales que no tienen el artículo? Vamos a ver. Pero si el verbo está postverbal y no está articulado...
Ahí está. Si el verbo es posverbal y no está articulado. Excelente. Nueva categoría sintáctica, Winston. Volvamos otra vez. Pero si el verbo está posverbal y no está articulado, es en el caso de que no esté articulado en la posición posverbal, es lo más seguro es que sea indefinido. Pero o sea, ya, eso hasta ahí. Y tienen el link, el vínculo, lo pueden ver ahí en su canal para que lo puedan observar. A ver, visto. Estamos hablando de oraciones de kindergarten. Estamos hablando de oraciones que son atributivas. Un sujeto y un predicado. Me acabas de confirmar tu ignorancia sintáctica, amigo. Usted es un ignorante sintáctico. Pero además no es un ignorante sintáctico, es un innovador. Porque usted le añade a la gramática algo que no existe. Un verbo imperfecto con el artículo para probar, fíjate, para hacer un predicado. Oh, por eso es que te dieron el honoris causa, ¿no? Por eso es que te dieron el honoris causa, porque claro, pero no es el único caso. Vamos a ver otros casos más para que ustedes puedan ver. Mira, Winston, para que te des cuenta con qué facilidad se ridiculiza una persona. Y se le dice ignorante, ¿ves? No me gusta hacer esto, pero lo hago porque ya yo de verdad me llené de esa manera tonta tuya de actuar. Y yo te voy a desenmascarar aquí delante de todo el mundo, para que vea todo el mundo que tú también cometes errores gravísimos. Escuchen esto. Gramáticas, no nada más Wallace, sino el doctor Philemon Zacharyou, Plummer, Oigan eso. Kentenberger, Merkel y muchos otros son estos, aunque no haya paralelismo sintáctico, porque lo que ellos quieren mostrar es el artículo anartros como base de los testigos de Jehová para traducir así, aunque el Señor dijo que era la base era teológica. Usted oyó lo que Winston dijo ahí. Él está examinando el mismo tipo de construcciones. Construcciones que son predicativas. Y él me dice a mí que todos estos académicos hallaron que la base que nosotros utilizamos para traducir Juan 1.1, C, la palabra era un Dios, es el artículo anartro. No estoy diciendo nada más. Yo quiero que usted mismo lo oiga. Aunque no haya paralelismo sintáctico, porque lo que ellos quieren mostrar es el artículo anartros. Otra vez, ¿qué quieren mostrar estos gramáticos, Winston? Aunque no haya paralelismo sintáctico, porque lo que ellos quieren mostrar es el artículo anartros como base de los testigos de Jehová para traducir así, aunque... Mira, para que ustedes entiendan la barrabasada que acaba de decir Winston aquí. Anartros significa sin artículo. Winston nos ha dicho el artículo sin artículo. Un artículo definido sin artículo. Una nueva categoría sintáctica, Winston. Y tú dices que yo soy ignorante de la sintaxis. A ver, mijo, si vamos a juzgarte con la misma dureza con que tú me juzgas a mí. Pues yo te voy a hacer el sketch. Ya, yo voy a ver este video del señor Winston Medina. Yo corroboro su ignorancia de sintaxis porque este hombre ha inventado 2 categorías sintácticas nuevas, categorías gramaticales nuevas. Es un ignorante. Ahí pueden ver lo terriblemente. Usted no sabe de griego, usted no sabe nada. Mira, esa es la forma en que tú actúas. Y esto yo se los enseño a ustedes porque eso yo lo vi y me di cuenta de ello en el debate con el musulmán con quien él debatió. Muy mal, por cierto, porque la verdad que el musulmán le dio palo por todos los costados. Te lo digo con toda honestidad. Yo hubiera preferido que tú hubieras sido el ganador, aunque tú y yo no seamos amigos porque, bueno, tú representas la Biblia. Es la parte que a mí me interesa, ¿no? Pero de verdad lo perdiste. Honestamente lo perdiste. Busca, repásalo. Y por eso después tuviste que salir con Montesino con la payasada de que, oh, yo sí. Pues. Oye, brother. Miren, amigo, esto es otra cosa. Cuando Winston Medina gana un debate, cuando él siente que él ganó un debate, observe usted que él no sale después. Videos y videos y videos. No. Pero cuando él siente que no estuvo lo suficiente, entonces él tiene que hacer 3 millones de videos. Ridiculizando a la persona, buscando elementos donde, como esto, ve, mira, un serrucho americano y le cortó la oreja. Y usted me está buscando aquí, me está usando aquí el Monkey Glue. ¿Sabes lo que es Monkey Glue? Porque tú en Estados Unidos, ¿verdad? Es el pegamento más fuerte que existe. Y me le ha pegado la gramática griega ahí, 2 categorías sintácticas que no existen, pero vamos a la tercera, para que vean que no es algo ocasional, ¿no? Y yo pudiera mencionarle mucho más, pero no los quiero aburrir, la verdad. Es nada más que para que tengan una idea, ¿no? Y puedan ver
¿con qué facilidad a este individuo se le puede etiquetar como un ignorante, como mismo él hace conmigo? Escuche esto. Último video. Mante, Dana y Mante, lo que hacen los señores Dana y Mante, y él traduce, el lugar era un mercado, pero cuando llega Juan 1.1, dice, y el verbo era deidad, y el comité se da cuenta y dice, señores, ¿saben una cosa? No me voy a interrumpir, no me vas a interrumpir ahorita mi programa, Frank. No. Póngase de acuerdo conmigo y debatimos. A mí no me interesa hablar con usted más que el debate de Romanos 9.5, el tema de discusión. Y Romanos, yo le dije a usted que me llamara temprano. Usted no lo quiso hacer ahorita. Ya pasé mucho tiempo y ya arranqué con Renan. Entonces, el comité dice, hermanos, ya, les voy a pedir a los moderadores que si el señor sigue interrumpiendo, hermano, distrayéndonos, por favor me lo bloquean, porque no puedo concentrarme en mi trabajo. Entonces, el comité, ya se me van las ideas, ¿ve? Entonces, el comité, hermanos, lo que yo quiero que ustedes entiendan. Bueno, voy a disculparme, el video me sale un poquito más adelante. Escuchen lo que él tiene que decir, escuchen esto. Sí, o sea, ¿qué es lo que queremos decir con lo que acabamos de mencionar? Bueno, un theos sin sustantivo. ¿Cómo? ¿Qué queremos decir con lo que acabamos de mencionar? Bueno, un theos sin sustantivo. ¿Otra vez para entender bien? ¿Qué queremos decir con lo que acabamos de mencionar? Bueno, un theos sin sustantivo. El comité está diciendo que lo que quiere decir es que hay un theos sin sustantivo. O sea, ahora tenemos también que en la construcción de Cowell el sustantivo tiene que tener un sustantivo añadido para que sea una construcción Cowell. Es un theos sin sustantivo, como si theos no fuera el sustantivo. Entonces, Winston, mira, ¿qué nos muestra esto? Una de dos. O todos cometemos errores cuando estamos explicando gramática, porque a veces llevar todos los conceptos en mente, como te ha pasado a ti, lo puedes ver. O como me ha pasado a mí y se puede ver. Es difícil. Y cuando llevas 2 horas, 1 hora hablando de un tema gramatical, tratando de simplificarlo al máximo posible para que tu audiencia te escuche y lo entienda, cosa que yo no veo mucho interés en ti, por la forma en que tú explicas las cosas a tu audiencia. Esto pasa. O tengo que aplicarte la regla que tú me aplicas a mí, decir, usted no sabe griego, usted no sabe sintaxis. Y usted no es profesor de español porque con la falta de ortografía que usted tiene en todos sus libros, usted no puede ser un profesor de español. Usted nos está mintiendo. Y el título que pueda mostrar no puede ser simplemente algo que usted se imprimió, se inventó usted mismo ahí en la computadora. ¿Tú quieres? Yo te hago una carta confirmando que el cuerpo gobernante me nombró como parte del cuerpo gobernante. Por favor. Un poco más de seriedad, amigo. Entonces, esto te lo hice para que te des cuenta, Winston Medina, lo fácil que es ridiculizar a los demás, lo fácil que es poner a los demás en la misma picota pública, lo fácil que es mostrar cómo nos equivocamos como humanos, lo fácil que es achacar esa equivocación al desconocimiento, a la falta de... para tratar de rebajar al individuo y alzarnos nosotros. ¿Te gustó? Porque créeme, todo el mundo se va a enterar de esto. A mí no me vas a hacer como le hiciste al hermano Francesco, a quien le tumbaste el canal, porque si tú me haces eso, tú y yo vivimos en Estados Unidos, tú y yo vamos a empezar una batalla legal y acuérdate, esa batalla legal va a llegar bien lejos. Porque yo sí sé cuáles son los derechos que yo tengo de citarte y examinar tus palabras como derecho a la libre expresión. Así que tú quieres hazlo. Hazlo. Que como le dijiste a Daniel, que lo que pasa es que Frankie no tiene el conocimiento que yo sí tengo de leyes. Como le dijiste a Daniel que no, que si él publicaba su libro, tú se lo ibas a ir examinando y entonces después fuiste a donde estaba Franklin y porque hizo una cita de tu libro mostrando tus inconsistencias gramaticales, tus faltas de ortografía chapuceras, allá fuiste a crear, porque entonces cuando te señalan, cuando te arañan la piel, cuando te dicen que tienes tendencia suicida, cuando te atacan a tu niña, entonces sí, no, porque ¿cómo es posible que me hagan esto a mí? Porque yo, ¿qué soy? Porque es lo que siembra, mijo. ¿Por qué tú crees que tú no ves en internet a nadie atacándome de esa manera como te atacan a ti? Porque yo respeto a todo el mundo. ¿Por qué tú crees que Guido Rojas me considera a mí como un caballero, aunque tú digas que no? Porque yo sé cómo comportarme con las personas. Pero además de todo, porque yo trato a las personas con amor. Esto te lo he tenido que hacer, como te lo hice allá en el debate, para que la gente vea que tú no tienes ningún título de griego, que tú de profesor no tienes nada.
Porque es que tú te has estado hinchando, y la Biblia lo dice, ¿no? El que se encumbra será rebajado. Bueno, amigos, en definitiva, y perdone la extensión, pero era necesario para probar la falta de entendimiento que este señor tiene de estos asuntos que hemos analizado. ¿A qué conclusión podemos llegar? Winston no entiende la diferencia entre la regla de Cowell, que yo dije desde un principio, no la acepto, pero no porque no la acepto yo, Winston. Wallace y Dixon dicen, no tiene valor. Te metiste 2 horas y media por gusto explicando la regla de Cowell allá en el canal de Dr. Reynolds para que esto no tenga valor ninguno. No sirve para el exégesis. No aporta nada a la gramática porque al final tienes que recurrir nada más que al contexto. Es la regla final. Por tanto, no hay un aporte, lo dice Wallace y lo dice Dixon. En eso te equivocaste por completo. Un ejemplo más de cómo te equivocas. De tu falta de comprensión, de tu síndrome del etíope. Lee sin entender. Hemos visto que los 7 casos están avalados vez tras vez por 3 trinitarios. En algunos casos no he citado, yo no tengo en el caso de Hartley o de Wallace razón para entender por qué algunos de estos versos no son incluidos en su lista. En el caso de Hartley, yo soy una persona muy honesta, me dijo, yo lo considero más adjetival, o sea, yo lo considero. Pero el problema está que tenemos en la Academia Trinitaria personas que dicen, sí, es una construcción de Cowell, con un valor definido, con un valor cualitativo, con un valor indefinido cualitativo, un valor definido cualitativo, lo que sea. Ya sea su interpretación del contexto. Y eso no es lo que la gramática dice. Por eso Daniel Steffen, y lo vamos a estar tratando pronto, me dijo a mí, esto es una cuestión contextual. Aquí la gramática no tiene nada que decir. Y tú te esforzaste todo ese tiempo para mostrar que la gramática prohibía. Cuando uno sé como un artículo indefinido, como una construcción indefinida. Para decir ahora, en medio del debate nuestro, tener que ceder y decir, sí, visto así gramaticalmente nada más, sí, claro. Es el contexto, lo mismo que te dije en un principio. Lo que pasa es que, claro, yo sé que te duele tener que dar el brazo a torcer. Y hemos podido ver cómo nuestro querido amigo Winston, o es un ignorante total de la sintaxis, porque ha creado 3 categorías gramaticales, repasémoslas, un verbo postverbal articulado o sin el artículo y por tanto un verbo indefinido. Interesante. Un verbo indefinido que no es infinitivo. Nuevo concepto gramatical, Winston. Bravo. Mira, la audiencia de Winston, ustedes que lo ven, ahora aplaudan ahí. Bravo. El maestro. Ese honoris causa nos ha creado una nueva. Ya tenemos ahora otra nueva categoría gramatical. El artículo análtoro. Una genialidad de nuestro amigo Winston. El artículo análtoro. Audiencia de Winston. Aplaudan, por favor. Yo, Winston, te lo dije. Esto yo te lo voy a regar en todo internet. Todo el mundo va a saber las barrabasadas que tú cometes. Esa ínfula que tú te das, o tú la desinflas. O tú la desinflas. O todo el mundo va a saber quién tú eres. Simple. Porque cuando yo me enfrento, yo soy una persona super nice, pero cuando yo me enfrento con una persona como tú bien dices, implacable, entonces yo tengo la dureza necesaria para ser un David. Y ir en el nombre de Jehová con la onda en la mano. Porque gente como tú, las enfrenté yo cuando yo era un niño. Y no tú, que no tienes poder sobre mí ninguno. La seguridad de Estado cubana, que me podía desaparecer en una mazmorra. Y por ser testigo de Jehová, les enfrenté y les dije, no, a mí ustedes no me van a hacer que yo haga lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer lo que Dios dice que es correcto. Entonces, no, créeme, yo no soy otras personas que ceden ante la presión. No. Conmigo te equivocaste por completo. Y te lo voy a demostrar. Próximo video. Voy a mostrar cuán poco conoces tú de gramática. Ahí sí te lo voy a demostrar. Que todas las barbaridades que has dicho, y ahí están dichas en tus videos, los tengo bajados para si los tratas de eliminar, pero ahí van a estar. Bueno, amigos, gracias por acompañarme. Me disculpo por haber tenido que utilizar este método. No soy, ustedes lo saben, soy una persona sumamente respetuosa, pero yo estoy seguro que ustedes se darán cuenta que esto es necesario. Gracias, presten atención a cómo la Academia Trinitaria a veces se contradice entre sí mismo. Pudimos ver claramente, unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen que es cualitativo, otros dicen que es indefinido, unos dicen que no. Wallace dice, no, ninguno de estos dos estudios, Dixon y Hannah Phillips, hay ningún
ejemplo de predicado nominal indefinido. Sin embargo, Hannes menciona 2 potencialmente indefinidos. O sea, por eso es que no podemos hacerle caso a esta gente en el sentido de decir, lo que ellos digan. No, usted lo escucha, lo estudia, lo analiza, lo que tiene sentido, como dice Pablo, lo retiene, lo que no, deséchelo. Porque son simples seres humanos, como los fariseos lo eran, como lo eran los escribas, y no estoy llamando a ninguna de estas personas fariseos, simplemente individuos cultos de gran conocimiento, los académicos de aquel tiempo, pero que estaban equivocados totalmente con relación a que Jesús fuera el Mesías o no. Gracias a todos una vez más. Espero que el video les haya ayudado a percibir cómo Winston Medina realmente queda corto en lo que tiene que ver con su entendimiento de las problemáticas que estamos tratando. El próximo video, lo voy a estar anunciando bien pronto, vamos a estar considerando otros elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos importantes? De verdad, es imposible que el sujeto esté entre el predicado y el verbo. No puede estar el sujeto ahí. ¿De verdad? Vamos a examinarlo cuidadosamente. ¿De verdad tenemos que circunscribir nuestro análisis al Nuevo Testamento? Winston se va a seguir fajando con la Academia Trinitaria, con Wallace y con Coward. Nada más que estos 2 pesos pesados. Winston, vamos a ver esa pelea con mucho interés. Gracias a todos. Que tengan muchas bendiciones. Recuerde siempre, no deje que el peso del conocimiento académico le haga a usted sentir que tiene que ceder. Investigue, analice. Recuerde que lo que dijo el Señor Jesucristo. Entender bien quién es Cristo Jesús nuestro Señor y quién es el único Dios verdadero, su Padre, puede llevarnos, como bien dice Juan 17:3, a la vida eterna.